Una de las mayores preguntas que nosotros nos hacemos: Señor, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿Qué decisión tomo? Desde pequeños estamos tomando decisiones. Y parte de las decisiones que tomamos, o todas las decisiones que tomamos, van a ser de bendición o de maldición para nuestras vidas. Entonces, mientras preparaba el mensaje y mientras le pedía a Dios lo que iba a compartir, me di cuenta de que nosotros lo primero que debemos hacer es que nuestra vida gire alrededor de Jesús. Y si queremos que nuestra vida gire alrededor de Jesús, debemos conocer quién es Jesús. ¿Usted quiere girar alrededor de Jesús? Entonces yo le preguntaría: ¿usted conoce a Jesús? Mi vida quiere girar alrededor de Jesús. Entonces yo me hago la misma pregunta: ¿realmente conozco de Jesús? Es necesario, para que Él sea el centro de nuestras vidas, que le conozcamos, que sepamos quién es. Y es por eso que yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 18 al versículo 25. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Y dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo se cree fue así. ¿Cómo? Aquí no es que se cree, aquí está aclarando y dice cómo fue. Entonces, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Diga: del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. No fue lo dicho del profeta, fue lo dicho del Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Diga: Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Aquí nos relata desde el capítulo 1 la genealogía de Jesús, y menciona hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y menciona toda la genealogía hasta llegar a Jesús, y le inicia diciendo que es hijo de David, hijo de Abraham. El origen de su genealogía viene por el linaje de David y el linaje de Abraham. Y luego, en los versículos que leímos, relata que el Espíritu Santo estuvo en María e hizo que ella concibiera a Jesús. Todo esto, dice la palabra, que se dijo en cumplimiento de lo que el profeta había dicho
cientos de años antes. Entonces el libro de Mateo inicia diciendo que Jesús no es una mera casualidad, que Jesús no es un hombre bueno que nació de una mujer y en el camino aprendió a hacer cosas buenas. No, nos menciona que 700 años atrás el profeta Isaías profetizó su nacimiento. Y lo voy a leer. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Y dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Cuando usted lee la Biblia, Nuevo Testamento o Viejo Testamento, todo gira alrededor de Jesús. Todo gira alrededor del nombre de Jesús. Cuando se relata esta historia en Mateo, relata el cumplimiento de un propósito divino. No es un simple relato, está relatando el propósito divino del Señor. El Señor, antes de que usted y yo naciéramos, ya había concebido en sus pensamientos que Jesús vendría a la tierra. Y lo primero que debemos saber, y lo más importante que debemos saber, es que desde el Antiguo Testamento esto ya había sido revelado. Por eso la palabra de Dios, cuando usted y yo la leemos, sabemos que la palabra funciona antes, que es desde la antigüedad, funciona ahora, que es nuestro presente, y funciona mañana, que es nuestro futuro. Y solo es el cumplimiento del propósito de Dios en medio de sus hijos. Por eso es necesario que para poder girar alrededor de Jesús, es necesario que le conozcamos. Se siente bien, ¿verdad? Entonces, su nacimiento ya había sido predestinado. El nacimiento de Jesús, antes de que Él naciera, ya había sido planificado por Dios y con un objetivo específico, con un propósito divino específico que Dios nos va a ir mostrando conforme sigamos leyendo las Escrituras. Entonces, usted y yo debemos estar conscientes que el nacimiento de Jesús fue predestinado. Había un propósito en el corazón de Dios para que Él naciera. Número 2, busque Mateo. Vamos a leer bastante Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí deja dos cosas bien claras acerca de la vida de Jesús. Número 1, deja bien claro que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí usted ve que cuando Jesús es bautizado por Juan,
los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma y se escuchó la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Esta es la confirmación de la voz de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es una de las verdades más poderosas en la Biblia. Es más, cuando Jesús estaba sentado a la mesa con sus discípulos y les preguntaban: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dicen que yo soy? ¿Qué dice la gente? ¿Quién dicen que yo soy? Entonces unos decían: es un profeta, y buscaban diferentes definiciones. Es Elías. Y luego se dirige a Pedro: ¿y tú, Pedro, quién dices que yo soy? Entonces vino una revelación de Dios, vino esta misma voz de Dios sobre Pedro. La voz de Dios cuando Jesús estaba siendo bautizado, la misma voz de Dios cuando dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Esa misma voz debe haber venido sobre Pedro, porque le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces Jesús se regresa donde Pedro y le dice: Pedro, eso no te fue revelado por sangre ni carne. ¿Y sabes algo más, Pedro? Sobre esa piedra será edificada mi iglesia. Cuando Jesús dijo eso, Jesús le estaba diciendo a Pablo: Pablo, tú has recibido de Dios la revelación de que yo soy el Hijo de Dios. Y cuando le dice esa piedra, le está diciendo esa verdad que salió de la boca de Dios. Sobre esa verdad va a ser edificada mi iglesia. Entonces los que estamos aquí estamos siendo edificados sobre la roca inconmovible, que es Jesús. El bautismo nos demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. El bautismo nos muestra que no es lo que decía la gente, es lo que decía Dios de su Hijo. El bautismo revela también que Jesús fue obediente, porque usted sabe cuál es la definición de bautismo en la actualidad. ¿Por qué nosotros nos bautizamos? Nosotros nos bautizamos porque hemos pecado. Le entregamos nuestra vida al Señor, damos el paso de fe en el bautismo, entonces nuestro cuerpo es tomado, es sumergido en el agua totalmente, y cuando salimos del agua, el viejo hombre queda enterrado y sale una nueva criatura. Jesús no tenía pecado, él no necesitaba ser enterrado para ser una nueva criatura. Pero Jesús viene y te dice: como toda esta palabra ha sido creada por mi Padre, toda esta Biblia es la palabra de Dios, yo no puedo ir en contra de lo que ella dice, y yo voy a cumplir su palabra, yo voy a ser obediente. Y Jesús se bautiza y le enseña a usted y a mí lo que más adelante habla en el Sermón del Monte, que Él no ha venido a abrogar la ley ni los profetas. La palabra abrogar significa quitar una ley y poner una más grande o más fuerte. Y Jesús no vino a poner una nueva ley. Dice la Biblia que Jesús no vino a abrogar la ley y los profetas, vino a cumplirla, pero vino a tomar esa ley, no la cambia porque continúa siendo la palabra de Dios, pero la levanta a un nivel de perfección que solo Él puede dar. Ahí viene cuando Jesús te dice: cumple su palabra, cumple con su justicia, porque yo ya lo he hecho. Jesús nos envía este mensaje y nos dice: si yo, que no tengo pecado, si yo, que soy el Hijo de Dios, cumplo su palabra, ¿por qué no la vas a cumplir vos? ¿Por qué no la voy a cumplir yo? Todos nosotros debemos cumplir su palabra, debemos de cumplir con su justicia.
debemos de cumplir con su ley. Pero Jesús no quiere que seamos como los escribas y los fariseos, que el cumplimiento de la ley era externo. Cumplían la ley para ser vistos por los demás. El cumplimiento de la ley de Jesús es un cumplimiento interno. Cumplo su palabra porque le amo, es algo interno. No es para ser visto por los hombres, es para ser visto por Jesús. Jesús te llama a cumplir con su palabra, no para ser visto por los demás. Sí hay evidencia, sí hay fruto, sí hay testimonio que los demás verán, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que cada uno de nosotros seamos santos como Él es santo. Que cada uno de nosotros seamos obedientes como Él fue obediente. Que cada uno de nosotros conozcamos su palabra como Él la conoce. Si usted y yo queremos cantar con nuestras manos levantadas, tú eres el centro. Vamos a ver, hay milagro. Usted quiere cantar que Él es el centro de su vida. Gracias, hermano Marenco. Usted quiere cantar que Él es el centro de su vida. Usted quiere no solo cantar que Él es el centro de su vida, usted quiere que Jesús sea el centro de su vida. Yo quiero que Él sea el centro de mi vida. Si yo quiero que Él sea el centro de mi vida, debo conocerle. Debo conocerle. Y la manera para conocerle, Él la escribió desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los evangelios nos muestran la vida de Jesús. La Biblia nos muestra el plan eterno que el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes creó. La Biblia muestra todo lo que necesitamos para que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Usted y yo necesitamos tomar esta palabra y saborearla, masticarla, digerirla, tragarla y dejarla ahí adentro y comenzar a conocer cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Entonces, cuando usted no sepa qué hacer, cuando yo no sepa qué hacer, cuando estemos confundidos, va a venir esa canción a nosotros y va a ser un canto y vamos a decir que Él es el centro de nuestra vida, que nuestra vida gira alrededor de Él. Entonces su palabra comenzará a tomar vida en nosotros. Y cuando usted esté triste, usted débil, diga el débil, fuerte soy. Cuando usted esté enfermo, usted va a decir, por sus llagas he sido sanado. Cuando usted se encuentre perdido y no sepa qué hacer, entonces la palabra va a venir a su vida, va a venir a sus pensamientos, va a venir a su espíritu y usted va a poder sacar la palabra. Y la palabra le va a hacer libre, la palabra le va a dar vida, la palabra le va a dar la solución para todas sus circunstancias. Si usted tiene un hijo problemático, la palabra le dice cómo educarlo para que no se convierta en un hijo problemático. Pero si usted no conocía la palabra y por eso su hijo se volvió en un problema para usted, la palabra te enseña cómo traerlo de regreso. Hay un consejo para todos nosotros de parte de Dios. Dios tiene un consejo para su vida. Dios tiene un consejo para la humanidad entera. El problema es que no le conocemos. Ese es el problema. Creemos conocerle. Lo conocemos un poquito. La humanidad entera, la mayoría, no le conoce. Y los que le conocemos, no hacemos lo que Él dice. Entonces realmente le conocemos, pero no ponemos por obra lo que conocemos de Él. Y yo les voy a poner un ejemplo bíblico. Sigamos en el libro de Mateo. En el capítulo 4, versículo 1 al 10, dice lo siguiente. Aquí es cuando Jesús fue tentado. Entonces Jesús
fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto? Para ser tentado por el diablo. El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, esto que explica aquí, desde el momento que Jesús es guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y él entra en un ayuno de 40 días y 40 noches, y al último día su cuerpo está debilitado. ¿Cuántos han ayunado 40 días y 40 noches? Hay unos que ayunamos un almuerzo y andamos temblando. Hay unos que ayunamos, dice, voy a hacer un ayuno. Ah, qué bueno. ¿Y hasta qué hora? Hasta la 1. Está bien. Ayunó el desayuno, porque dejó de consumir el desayuno y en el almuerzo almorzó. Está bien, ese es un tipo de ayuno. Está bien, cada quien a la medida de su fe, cada quien ayune como quiera. Pero Jesús ayunó 40 días. Si usted y yo ayunamos 40 días, ¿qué es lo primero que se debilita? El cuerpo. Yo a los 40 días, qué calambre. Yo creo que ni calambre, porque yo para ayunar 40 días, que sería bueno, en un cuarto, con un sillón, aire acondicionado, reclinable, una mesita con la Biblia, y comienzo día 1, el silloncito, día 2, fresquito. Jesús fue en el desierto, no habían comodidades para él. En otras palabras, su cuerpo fue debilitado. ¿Saben por qué creo yo que su cuerpo fue debilitado? Porque nosotros podríamos decir: ah, qué fácil, él ayunó porque era el Hijo de Dios, y él no pecó porque era el Hijo de Dios. Pero si usted ve a Jesús, su cuerpo, su 100% hombre fue debilitado para asemejarse a nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Su cuerpo fue llevado al límite, fue maltratado, fue deshidratado, fue completo estado de inanición, para que hoy usted y yo podamos ver que aún debilitados, el enemigo Satanás está vencido. Y Jesús no es que entró en una batalla con el diablo, que esa es una mentira de Satanás para la humanidad. La gente piensa que Jesús entró al desierto a 40 días de ayuno y se encontró con Satanás y comenzó una guerra. En ningún momento comenzó una guerra. Satanás comenzó a tentarle. Y Jesús con la palabra dijo: mi cuerpo está debilitado, no he comido, no he bebido, estoy en un lugar completamente incómodo, pero su palabra dice: escrito está. Y eso es lo que usted y yo podemos decir cuando el enemigo se nos acerca. Mi cuerpo puede estar debilitado, mis brazos pueden, me toqué las piernas y dije brazo y nadie dijo nada. Mis brazos pueden estar debilitados, mis piernas pueden estar debilitadas, mi cuello puede estar debilitado, pero escrito está, Satanás. El enemigo ya está vencido. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros y la humanidad no se da cuenta de eso. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra. Cuando usted no sepa qué hacer, usted tome la palabra y diga: escrito está. No he desayunado, no he almorzado, no he cenado, pero no solo de pan vive el hombre, vive de la palabra.
Usted y yo debemos vivir de la palabra. Quiero conocer a Jesús, debo vivir de la palabra. Usted quiere entrar en un tiempo de ayuno, no es para bajar de peso. Aunque algunos bajan de peso y está bien, pero no es para bajar de peso. Yo estoy un poquito pasado. Y cuando no estaba pasado, ¿cómo es la vida? La vida a veces le da vueltas a uno. Cuando yo me convierto al evangelio, estaba más joven que ahora, estaba chavalo, estaba menos fuerte, ahora estoy más fuerte. Y comienzo a escudriñar su palabra y conocer de él. Y comienzo a leer del ayuno. Yo dije, voy a ayunar. Ustedes saben que cuando uno es recién convertido, trae todas las fuerzas. Te dan con un garrote y no sentís, andás en las nubes. Y dije, voy a ayunar. Y voy a ayunar 7 días. Y solo voy a beber agua. Yo tenía 19 años. Tal vez un poquito menos. Y ayuné el primer día. Oré, leí su palabra y solo bebí agua. Ayuné el segundo día. Oré, leí su palabra y solo bebí agua. Lo hice el tercer día, lo hice el cuarto día, lo hice el quinto día. Tengo testigos. Al séptimo día se me pasó como por la mente. Dije yo, si pude 7, puedo otros 7. Voy a ayunar 14 días. Pero al final del día, como que el Espíritu Santo me hizo entrar en razón. Y me dijo, no, hijo, tranquilo, entregalo. Porque yo era delgado, más delgado que ahora. Y cuando la gente me miraba, me decía, ¿qué te pasó? Estaba flaco, me puse un poquito flaco. En un almuerzo me recuperé, pero mientras estaba yo no, es cierto. Sí, es que miren, el ayuno no es para bajar de peso. El ayuno no es para bajar de peso. Vas a bajar de peso, estás maltratando el cuerpo. Anatómicamente le dejas de meter comida al cuerpo y el cuerpo baja su tamaño. Y yo ayuné 7 días. No pude seguir más, pero esa era mi meta. Pero se me miraba el cuerpo golpeado. Ahora, a los 26 años que tengo, yo trato de ayunar a veces. Y miren, es otra historia. Es otra historia. Yo puedo ayunar y usted me va a ver igual de rosadito, fresquito y gordito. Sí, por eso el ayuno lo que te quiere hacer es llevar tu cuerpo al límite para que tu espíritu no se distraiga. Y anatómicamente o fisiológicamente está demostrado. Una de las maneras de vender, ahora está de moda el neuromarketing. Entonces vas a ir con un cliente y querés cerrar un negocio importante, un negocio fuerte. Entonces vos lo llevas a almorzar y venís vos y tomás a la persona y la llevas al mejor restaurante. Y lo primero que le decís, pida lo que quiera. Y cuando uno dice pida lo que quiera, uno le hace así. Y cuando vos ves que pide el plato más grande, uno le vuelve a hacer así. Y después que termina de comérselo, le decís, ¿un postrecito? Y la gente te dice, sí, ¿qué hay? Y cualquier postre está rico en carbohidratos. Y viene la persona y consume carbohidratos. Entonces vos como vendedor le vas a meter comida. Cuando terminas de meterle la comida, tenés que venderle inmediatamente. Porque la sangre está más concentrada en el estómago. Porque está trabajando para digerir los alimentos. Y el cerebro está como medio... Por eso siempre uno cuando come dice un cafecito porque quedé medio así semejante peroleada. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que se pega una buena comida y después usted dice, ay, hasta que quedé dundo, ¿qué será? Es por la gran comida que te pegaste. A esa hora ni ganas de pensar da. Entonces, ¿verdad, mi hermano Moisés? Entonces uno le dice al cliente, mire, le voy a dar esta oferta.
estaba en 500, ahora está en 499. Se lo compro. Porque están en otra onda. Entonces, está demostrado que cuando tenés muy lleno el estómago, tus pensamientos son más lentos. Entonces, aquí Jesús llevó su cuerpo al límite para demostrarnos a nosotros que la batalla no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. No es con nuestra fuerza, no es con nuestros brothers, es con el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús le dijo: mi cuerpo está debilitado, pero mi espíritu está más fuerte que nunca. Y como conozco su palabra, esta es la que te va a terminar de demostrar que estás vencido, Satanás. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. La palabra le demuestra a Satanás que está vencido. No es tu fuerza, no es con ejércitos, no es por el lugar donde estás, es por el lugar con quien estás. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Aquí Jesús fue tentado, pero venció. Así nosotros podemos vencer a nuestro enemigo, utilizando las armas que Él ha puesto a disposición de los que creemos en Él. Por eso usted puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo problemas y yo veo a los problemas, no los menosprecio, pero los veo para abajo. Yo le digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice: ay, es que está dando una es para animar. No, no es para animar. Hemos aprendido que uno de los dones del Espíritu Santo es profetizar. Usted puede profetizar su palabra. Yo tomo esta palabra y la profetizo. Usted toma esta palabra y la profetiza. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y voy adelantando. Cuando Jesús inicia su ministerio, en el capítulo 4, en el versículo 17, aquí aún Jesús no ha iniciado su ministerio. Mateo nos enseña su genealogía, el cumplimiento profético de su nacimiento, luego su bautismo, luego cuando es llevado al desierto para ser tentado. Ahí aún no ha iniciado su ministerio. Su ministerio comienza aquí, capítulo 4, versículo 17, y dice su santa palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, las primeras palabras de su ministerio es llamarnos a nosotros al arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepintámonos, porque el reino de Dios está establecido. Y yo regreso a los primeros capítulos que leímos, cuando Jesús estaba siendo bautizado. Estaba Jesús como hombre, estaba el Espíritu Santo que descendía en forma de paloma, y se escuchó la voz del Dios Altísimo. Se escuchó, no dice que solo Jesús lo oyó, se escuchó. Ahí el reino de Dios se estableció. Ahí se estableció porque estaba presente la Santa Trinidad: Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios Padre. Ahí el reino de Dios estaba siendo establecido, y Jesús se encargó de predicarlo, y Él dijo: ya está el reino establecido, arrepiéntanse. Nos llama al arrepentimiento. Cuando conocemos de Jesús, tenemos todas las respuestas, porque cuando pecamos, cuando resbalamos y nos equivocamos, el Espíritu Santo nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Eso es lo que nos diferencia de los que no tienen a Dios. Nos equivocamos, pero nos duele.
A veces tropezamos, pero Dios nos hace sentir que estamos cometiendo algo grave, y eso nos permite retroceder y no volver a pecar. El que no tiene a Jesús, el que no conoce a Jesús, peca y repeca. No sé si existe esa palabra. No le da ninguna comodidad. Peca y repeca. No siente ningún inconveniente. Por eso cuando usted se equivoque y usted se sienta mal, denle gloria a Dios, porque eso es evidencia que el Espíritu Santo está trabajando en usted. Pero también es una alerta para que usted y yo no volvamos a cometer ese error. Porque uno dice, es que me equivoqué, ni cuenta me di. Si nos dimos cuenta. Entonces Dios nos perdona, Dios es fiel, Dios nos vuelve a levantar. Si 7 veces el justo cayera, Jehová con todo y eso lo va a levantar. Pero es una alerta. Si yo peco y me duele, alto, no puedo volver a cometer ese error. Me dolió, quiere decir que eso lastima mi espíritu y pone en juego mi salvación. Entonces cuando usted sienta que algo no está bien, cuando usted haga una mala crianza y usted no va tranquilo a su casa, usted frene. Cuando usted quede viendo con malos ojos a sus hermanos, cuando quede viendo mal a sus hermanos y usted se va y comience a sentir algo que se le revuelve, frene y póngase a cuentas con Dios. Ese es Dios diciéndole, estás poniendo en juego tu salvación, estás poniendo en juego lo preciado que he puesto en tu vida. Cuídate de no caer, cuídate de no pecar, cuídate de no hacer lo malo. Eso es lo que Dios pone en nosotros. Por eso Dios es lo primero que dijo: arrepiéntanse. El reino de Dios ya ha sido establecido. Arrepintámonos. El reino de Dios está establecido. No está escrito que sucedió, está escrito que está sucediendo hoy. El reino de Dios está establecido hoy en esta iglesia. El reino de Dios está establecido en su casa. Y usted es el que va a hacer que eso sea así. Yo un día tomé una decisión y yo dije: aquí a mi casa no se vuelve a meter el enemigo, porque uno deja que el enemigo se meta a su casa. Yo no vuelvo a dejar que Satanás se meta a mi casa, porque en mi casa el reino de Dios está establecido y no pueden convivir el bien con el mal. No pueden estar, dice, no pueden salir de la misma fuente agua dulce y agua amarga. O sale agua dulce o sale agua amarga. Y yo lo puse en práctica en mi casa. Yo dije: en mi casa no puede haber agua dulce y agua amarga. En mi casa solo va a haber agua dulce, porque en mi casa quien reina es Jesús. Entonces yo establecí el reino de Dios en mi casa. Y de repente uno no hace cosas correctas y comienza aquello. Digo, suave, ¿qué pasó? Uno siente. Yo, esperemos, me paro y digo: ¿qué estoy haciendo mal en mi casa? No puedo hacer mal en mi casa, porque en mi casa el reino de Dios está establecido. Por eso Dios te alerta, Dios te da luces rojas. Dios toca tu corazón, Dios toca tus pensamientos, Dios toca tu alma, Dios toca tu espíritu. Y Dios te guía a hacer lo correcto. Por eso cuando usted no sepa qué hacer, como me pasa a mí: Señor, no sé qué hacer, escuche qué Dios le dice. Busque su palabra, léala. Haga que Jesús siga girando alrededor de usted. Entonces sus pensamientos van a ser abiertos. Les voy a contar algo íntimo. Un día me puse a orar, pero antes de orar yo sentía que los cielos estaban cerrados. Y yo decía: ay, Señor, no, están cerrados los cielos, porque no siento que Dios esté conmigo. Y como yo tengo un vocabulario muy técnico evangélico, yo entiendo cuando digo los cielos están cerrados sobre mí. Esa es una terminología que muchos evangélicos entendemos. Entonces yo andaba proclamando cosas malas sobre mi vida. Decía: los cielos están cerrados sobre mí. Imagínense usted, en vez de decir cosas buenas, yo decía: siento que ya no decía, al inicio decía: siento que el cielo está cerrado sobre mí. Pero después decía: el cielo está cerrado sobre mí. Entonces, aunque ore, el cielo está cerrado. Entonces no oraba. Y comenzó aquello. Y un día dije yo: ay, Padre, yo no puedo, aquello que te sentís aquí, yo no puedo seguir así.
Y dije yo, aunque los cielos estén cerrados, seguía diciendo cosas que no son las verdaderas. Yo dije, aunque el cielo esté cerrado, voy a orar. Y me puse a orar. Y cuando oraba, me daba cuenta que los cielos están abiertos sobre sus hijos. No por nosotros, sino por Jesús. Los cielos nunca se le van a cerrar a uno. Tenemos libre acceso al trono de Dios, no por lo bueno que nosotros somos, sino porque nosotros somos santos, porque Él es santo. Jesús es santo y nos santifica. Nunca, dice, el que cree estar firme, vea que no caiga. No importa qué tan firmes estemos, no importa qué tan bien parados, no nos descuidemos de perder la preciosa salvación. Yo estaba a lo mejor perdiéndola porque decía que los cielos estaban cerrados, pero Jesús me reveló que no estaban cerrados. Sobre los hijos de Dios, los cielos siempre están abiertos. Solo basta de presentarse con un corazón contrito, con un corazón humillado delante de Él. Entonces viene Jesús y te toma y te presenta delante de Dios. Podemos entrar por Él, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros somos. Y voy a cerrar con esto. Y présteme mucha atención. Cuando ya Jesús comienza su ministerio, en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, Jesús nos muestra principios espirituales del reino. Y el primer principio espiritual del reino que Él nos muestra es este. Dice Jesús, viendo la multitud, subió al monte. Jesús subió al monte. Se le acercaron sus discípulos. Había acceso a sus discípulos. Se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, pongamos una pausa. Cuando Jesús subió al monte, solo se me vino a la memoria un salmo. El salmo que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Se lo recuerdan? Se los voy a leer. Salmo 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. Por eso en el Sermón del Monte no fue por coincidencia. Jesús subió al monte y la gente que estaba abajo, si yo hubiera estado abajo, hubiera dicho lo que dijo Salmo 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes y luego me preguntaré, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi respuesta? Señor, no sé qué hacer, no sé para dónde ir. Y luego me responderé, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el Sermón del Monte, el Señor sube al monte y la gente está abajo escuchándole, y Él comienza a tirar principios del reino y comienza las bienaventuranzas y comienza a decir un montón de secretos que aún no habían sido revelados al hombre, y Él los reveló. Dios le habló a Jesús y reveló esos secretos al hombre y comenzó a decir, bienaventurados, bendecidos, y comenzó a leer a profetizar su palabra. Y en el capítulo 7, el versículo 24 al 27, que es lo que les voy a compartir parte del Sermón del Monte, dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras. El Sermón del Monte es el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo. Léalo en su casa. Léalo en su casa y se va a dar cuenta por qué Dios cierra con esto. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa,
y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La palabra, si escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, seremos como el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Vienen las tempestades y la casa no cae. La Biblia no nos enseña que no van a venir pruebas. La Biblia no nos enseña que no van a venir dificultades. La Biblia nos enseña que cuando vengan no va a destruir nuestra casa, no va a botar su casa. Yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies.